Bienvenidos al canal. ¿Alguna vez has sentido que hiciste algo mal, y tu primer impulso fue esconderte o echarle la culpa a otro? En este estudio vamos a explorar uno de los momentos más importantes de toda la Biblia, cuando Adán y Eva escuchan a Dios en el huerto, y se esconden. ¿Por qué se escondieron? ¿Qué fue esa voz que se paseaba? ¿Por qué Dios llama solo a Adán? Acompáñame a descubrir cómo este encuentro con Dios revela no solo lo que pasó en el Edén, sino lo que todavía pasa hoy en nuestro corazón cuando fallamos, cuando huimos, o cuando nos cuesta asumir nuestras decisiones. Si esta serie de estudios han sido de bendición para tu vida, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Con este simple gesto, estás sembrando en este ministerio, ayudándonos a continuar llevando la palabra de Dios a más personas, que también necesitan ser fortalecidas en su fe. Bendiciones y shalom a todos mis hermanos. Soy el pastor Patricio Muñoz. Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó, y comí. Este relato comienza de una manera muy particular. Adán y su mujer estaban en el huerto cuando, de pronto, escucharon la voz de Elohim, y al escucharla, se escondieron. Pero antes de eso, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que la voz de Elohim se paseaba por el huerto? ¿Acaso Dios estaba hablando? ¿Los estaba buscando? ¿Por qué dice que esa voz se paseaba? Para entender a qué se refiere esta expresión, veamos qué significa voz en hebreo. La palabra es, kol, que significa un sonido, un estruendo, un ruido, un trueno, o una manifestación audible de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué escucharon realmente? Escucharon el sonido de Dios caminando por el huerto. No era necesariamente una voz que hablaba con palabras, sino un sonido que ellos sabían que era Dios. Probablemente era un sonido especial, único, que reconocían inmediatamente como la presencia de Dios. Podría haber sido, un viento suave, un ruido de pasos, o un sonido espiritual que no se puede explicar del todo con palabras humanas. Es como si estuvieras en tu casa y escuchas una puerta abrirse, escuchas unos pasos, y con eso ya sabes que es tu madre quien llegó. No la has visto ni te ha hablado todavía, pero por el sonido sabes que es ella. Adán y Eva escucharon ese tipo de sonido, un sonido único que ellos sabían que era Dios viniendo. Ahora, con respecto a eso de pasearse, no debemos pensar que Dios caminaba como lo hacemos nosotros, los seres mortales. Esa palabra en hebreo está más asociada con un desplazamiento o movimiento, por lo que más que caminar, se desplazaba. No debemos tomarlo literalmente como un modo humano de pasear, sino como una forma de expresar la presencia activa y dinámica de Dios en el huerto. Cuando Adán y su mujer reconocen que esa voz es de Elohim, se esconden. Recuerden que estaban desnudos y sentían vergüenza, por lo que esconderse es una reacción natural ante esa conciencia de su estado. Dios llama al hombre. Pero espera un momento. ¿Por qué llama solamente al hombre? ¿Acaso Elohim solo hablaba con el hombre?
Por supuesto que no. Elohim llama a Adán porque ya sabía perfectamente lo que había sucedido. De hecho, estoy completamente seguro de que durante todo el suceso con la serpiente, y cuando comieron del fruto, Dios estaba observando todo. Ahora bien, si Dios estaba observando, ¿por qué no actuó para evitarlo? ¿Por qué permitió que ocurriera esa tragedia que nos trajo tantos problemas? Aunque Dios ya sabía lo que iba a ocurrir, no intervino para evitar el pecado de Adán y Eva, porque respetó el don del libre albedrío que les había dado. Dios creó al ser humano con la capacidad de elegir, de amar y obedecer libremente, no como autómatas. La libertad implica también la posibilidad de elegir el mal. Aunque apenas estamos comenzando nuestros estudios, pues vamos en Génesis 3, considero necesario abordar esta pregunta, ya que muchos se la han planteado. Si bien las consecuencias fueron trágicas para nosotros, este hecho forma parte del plan divino de redención, y del crecimiento espiritual de la humanidad. A través de la caída, el ser humano reconoce su necesidad de Dios, y la realidad del pecado, lo que abre la puerta a la gracia, al arrepentimiento, y a la salvación que vendrá por medio de Jesucristo. Con esto, Dios no solo está enseñando algo a la humanidad, sino que está dando una lección universal, más allá de lo que nuestros ojos pueden alcanzar a ver. Es una enseñanza para todo lo creado. Ahora bien, con esto no estamos diciendo que el plan de Dios fuera que Adán y la mujer pecaran. Dios no es el autor del pecado. Sin embargo, en su soberanía, permitió que ocurriera, y en su infinita sabiduría, utilizó incluso el pecado para desplegar su plan de redención, el cual ha revelado a través de su palabra. A medida que avancemos en estos estudios, veremos cómo esta afirmación del plan de redención se va desarrollando y tomando forma. Continuemos con los versículos. Nos habíamos quedado en que Elohim llama únicamente a Adán. El motivo es que fue a Adán a quien se le entregó directamente el mandato. Es interesante notar que Elohim no los encara inmediatamente, sino que se dirige directamente a dialogar con ellos, esperando la reacción que tendrán. Adán responde lo obvio, al sentir la presencia de Dios, se esconde porque tuvo miedo, estaba desnudo y por eso se ocultó. Digo que es obvio, porque así reaccionaríamos nosotros con nuestra naturaleza caída. Recordemos que Adán y la mujer se hicieron vestimentas con hojas de higuera, pero seguramente no los cubrían demasiado, lo hicieron, más que nada, por la urgencia y la vergüenza que sentían en ese momento. Inmediatamente después, Dios le hace unas preguntas muy interesantes, le pregunta cómo supo que estaban desnudos y si había comido del árbol que le había sido prohibido. Adán responde justificándose, pero ya no se refiere a ella como su amada esposa, sino que dice, la mujer que me diste por compañera, echándole la culpa a ella, y en cierto modo, a Dios por haberle dado a esa mujer. Con esto, la nueva naturaleza de Adán refleja un cambio profundo en su relación con la mujer. Ya no la ve ni se dirige a ella como su ser amado, sino que la trata con indiferencia o como ajena, reflejando la ruptura en la comunión y confianza original que tenían. Una justificación personal que evita asumir su propia responsabilidad, transfiriendo la culpa primero a la mujer, porque ella le dio del fruto, y luego a Dios, por habérsela dado. Esta actitud revela la corrupción de la naturaleza humana tras el pecado, marcada por la tendencia a evadir la responsabilidad y a culpar a otros, lo que también implica una distorsión en la relación de Adán con Dios. Ahora, es el turno de la mujer. Dios le pregunta directamente qué ha hecho. La mujer responde que fue engañada por la serpiente. Con esto, la nueva naturaleza de la mujer refleja una justificación personal que evita asumir su propia responsabilidad, transfiriendo la culpa hacia la serpiente. Esta actitud revela la corrupción de la naturaleza humana tras el pecado, marcada por la tendencia a evadir la responsabilidad y a culpar a otros, lo que también implica una distorsión en la relación de la mujer con Dios. La diferencia con Adán radica en que la mujer reconoce explícitamente que fue engañada,
lo que muestra una conciencia del engaño y de la influencia del mal, aunque sin asumir la culpa directa. Ahora es importante destacar dos aspectos que no ocurren en este diálogo. Ninguno de los dos muestra un sentido genuino de culpa personal ante Dios. Tampoco expresan arrepentimiento ni piden perdón por su desobediencia. Esto evidencia cómo, después del pecado, la naturaleza humana se cierra a la humildad y al reconocimiento del error, y comienza una dinámica de justificaciones y reproches que marcará las relaciones humanas y la relación con Dios. Quizás, si tanto Adán como la mujer se hubieran humillado ante su Creador, y hubieran pedido misericordia, la historia de la humanidad habría sido muy distinta. Pero sabemos que eso no ocurrió. ¿Alguna vez has hecho algo que sabes que está mal, pero aún así lo haces? Tal vez fue una palabra que no debiste decir, una decisión tomada con egoísmo, o algo más silencioso, guardar resentimiento, mentir para evitar un problema, o simplemente ignorar a alguien que necesitaba tu ayuda. Todos, en algún momento, hemos estado ahí. No porque seamos malas personas, sino porque el pecado es algo que nos afecta profundamente. No es solo una lista de cosas prohibidas, es una desconexión con lo que sabemos que es bueno, verdadero y lleno de amor. Es cuando dejamos que nuestro orgullo, miedo, o deseo momentáneo tomen el control. Así empezó todo en el Edén. Adán y Eva no hicieron algo monstruoso. Solo comieron un fruto. Pero detrás de ese acto hubo algo más profundo, creyeron que podían tomar sus propias decisiones sin Dios. Y eso, en la vida cotidiana, es muy real. A veces decidimos por impulso, por presión, o porque simplemente no queremos rendir cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Y qué pasa después? Viene la vergüenza, la culpa, el esconderse. No detrás de árboles, como Adán, sino detrás de excusas, ocupaciones, o incluso apariencias. Pero Dios no los dejó ahí. Fue Dios quien salió a buscarlos. Preguntó: ¿Dónde estás? No fue para reprenderlos con dureza, sino para darles una oportunidad de volver a hablar con Él, de empezar de nuevo. Hoy, esa pregunta sigue viva. ¿Dónde estás tú? No importa lo que hiciste, o cuántas veces lo has repetido. Lo que importa es si estás dispuesto a salir de tu escondite, y dejar que Dios te encuentre. Porque el pecado hiere, sí, pero Dios sana. Y el perdón no es para los perfectos, sino para los que reconocen su pecado, y se arrepienten. ¿Sientes la necesidad de pedir perdón a alguien? Si es así, te invito a orar para que Dios te dé la fortaleza necesaria y puedas acercarte con humildad a esa persona a la que has herido. Padre nuestro, hoy reconozco con humildad que he herido a alguien con mis palabras, actitudes, o acciones. Siento en lo profundo de mi corazón la necesidad de pedir perdón. Pero muchas veces el orgullo me paraliza, y me impide dar ese paso. Te ruego, Señor, que arranques de mí todo orgullo que me impida acercarme con humildad. Enséñame a reconocer mis errores con sinceridad. Y dame la fuerza para enfrentar las consecuencias con valentía. Ayúdame a buscar la mejor forma de retribuir el daño que he causado. Y que mi perdón sea aceptado desde un corazón sincero. Guíame para encontrar las palabras correctas. Para que mi petición de perdón sea recibida con verdad y respeto. Toca el corazón de la persona que he herido. Y permite que, si es tu voluntad, haya espacio para la reconciliación. Que no solo mis palabras, sino también mis acciones, reflejen mi deseo genuino de reparar lo que se ha roto. Gracias, Señor, por tu amor que no me condena. Por tu misericordia que me restaura.
y por enseñarme que el perdón es camino de sanación y libertad. Amén. ¿Qué opinas sobre la reacción que tuvo Adán y la mujer? Te invito a compartirlo en los comentarios. Y si este estudio ha sido de bendición para tu vida, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Con este simple gesto, estás sembrando en este ministerio, ayudándonos a continuar llevando la palabra de Dios a más personas que también necesitan ser fortalecidas en su fe. En nuestro próximo estudio, profundizaremos en la naturaleza de la serpiente, y la sentencia que se le dio. Será revelador, y nos ayudará a crecer, ser edificados y caminar más firmes en la fe. Te esperamos con alegría para continuar este viaje espiritual juntos. Muchas bendiciones, y shalom para todos.